Tribunal Constitucional. Lima, 25 de enero del 2012, presidida por el magistrado señor Ernesto Álvarez Miranda e integrada por los magistrados señores Óscar Urbiola Jani, Carlos Mejía Ramírez, Ricardo Bobón Callirgos, Fernando Calle Jayén y Gerardo Eto Cruz. Secretario relator, doctor Víctor Alzamora. Señores abogados, señores litigantes, muy buenos días. Sigan a tomar asiento. Se cuenta, relator, de las causas de hoy. Señor presidente, señores magistrados, muy buenos días. En las causas programadas para la fecha, se ha solicitado informar oralmente en las siguientes causas. Causa número 6, expediente número 5006, año 2011, proceso de habeas corpus, interpuesto por Graciela Elizabeth Costa Ábalos a favor de Luis Aníbal Muente Schwartz, contra Iván Alberto Sequeiros Vargas y otros jueces superiores de la Tercera Sala Penal Especial Anticorrupción de la Corte Superior de Justicia de Lima y otros. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el doctor Mario Reyes Ñiquen y por la parte demandada el doctor Mario Rafael Capancho Lazarte por la Procuraduría del Poder Judicial. Proceda su informe de abogado. Señores miembros de la sala, muy buenos días. Colegas, señores. Defensa favorecido Luis Aníbal Muente Schwartz solicita, previo a los argumentos que en su oportunidad voy a sustentar, se declare fundada nuestra demanda de habeas corpus, ello por estar probado en autos que sí ha violado el principio constitucional de la cosa juzgada, reconocido en nuestra Carta Magna en el artículo 139, inciso 3, en los tratados y convenios internacionales, que para tal efecto señala que ninguna persona condenada por un hecho fáctico puede ser sancionado y o perseguido 2 veces en materia administrativa o civil o en materia penal. Señores miembros del colegiado, consta que ante los hechos de corrupción que fueron denunciados ante los juzgados especiales, nuestro favorecido Luis Aníbal Muente se acogió a la ley 27378 de colaboración eficaz, que peticionó en su solicitud de puño y letra. Solicitó al Ministerio Público que se comprenda todos los hechos directos e indirectos que haya realizado como funcionario del Ministerio de Defensa. Él tenía la condición de general de brigada. ¿Cuál era su función como jefe de la Oficina General de Administración del Ministerio de Defensa? La función que tenía él era visar los certificados financieros y visar las resoluciones ministeriales. El proceso por el cual hoy en día se encuentra privado de su libertad, merced a una sentencia que fuera dictada por la Tercera Sala Penal Especial en el expediente 36/2006, y que fue privado arbitrariamente con fecha 2 de febrero del año 2011, se refiere a haber visado el certificado financiero número 001-MD-OGA del 22 de enero del 98 y la resolución ministerial 126-DE, Ejército Peruano. Este acto, señores miembros del tribunal, está comprendido como un hecho directo y o conexo cuando nuestro favorecido
se acogió al beneficio de colaboración eficaz. Entiéndase que en su oportunidad, tanto el Ministerio Público como la Procuraduría estuvieron de acuerdo con el pedido que hiciera nuestro favorecido. Prueba de ello es, señor, que obra también la sentencia de fecha 25 de febrero del 2004, en la cual la señora juez del segundo juzgado penal especial en el expediente, Señor abogado, 29, señor abogado, Sí, le sí. interrumpo, disculpe usted, con la finalidad de que el colegiado, dado el tiempo bastante breve que cuentan todos los abogados litigantes, ¿no es cierto?, en esta sede, pueda informarse de cuál es el agravio constitucional que su defendido ha sufrido y cuáles son los fundamentos legales de ello y cómo lo podemos reparar. Hasta el momento no tengo conocimiento, no tengo certeza cuál es la vulneración, cuál es el agravio concretamente. señor, sucede es que estaba haciendo un relato para llegar al agravio. El agravio es que se le ha privado arbitrariamente de su libertad por un hecho que ya ha sido condenado, ya ha sido procesado. Hay una sentencia fecha 25 de febrero del año 2004 en el cual se le condena a 3 años de pena privativa de libertad y al pago de la reparación civil de 150.000 nuevos soles. Hay una sentencia, un auto también en el cual se le rehabilita a Luis Aníbal Nuentes Schwartz. Sobre este hecho, señor, que está comprendido dentro del pedido de colaboración eficaz, que en su oportunidad fue materia de sectación tanto por el Ministerio Público, Procuraduría, y por la señora juez del segundo juzgado penal especial, ha sido nuevamente procesado y condenado. ¿Cuáles son los argumentos de la señora juez y del fiscal provincial, que no tenía conocimiento que había una sentencia de colaboración eficaz? La señora juez, que denegó el pedido de sobreseimiento, que por qué la defensa en el año 2004 no hizo valer, o sea, no recurrió el auto que declaraba desestimar el sobreseimiento. Consecuentemente, señor, acá vemos que se cumplen los requisitos de la triple identidad. Mismo hecho, licitación privada 00198, comprendido dentro del proceso de colaboración eficaz. Sujeto, Luis Aníbal Muente. Y el fundamento es que existe una sentencia condenatoria que tiene la condición de cosa juzgada. Acá, señor presidente, se ha violado el principio de la cosa juzgada. A todas luces. Y por ello, señor, se le ha privado de su libertad de manera arbitraria. Peticionamos, señor, que se declare fundada nuestro pedido y en su oportunidad se ordene inmediatamente la libertad de nuestro favorecido, no sin antes solicitar también que se aplique los alcances del artículo 8 del Código Procesal Constitucional contra los magistrados que resulten responsables. Ello por haber vulnerado una garantía, reiteramos, considerada en nuestra Carta Magna y en los tratados y convenios internacionales sobre el derecho a la libertad, señor. Está demostrado que acá hay doble persecución, prohibición que este tribunal, de reiteradas sentencias, ha interpretado. Caso Borichauca, ¿no? Caso, la sentencia Marco 2050-2002, caso Ramos Corte, señores. Peticionamos y muchas gracias, señor. Muy claro, abogado, muchas gracias. El magistrado Fernando Calle le va a hacer algunas preguntas. Gracias, presidente. Doctor, usted nos habla, ¿qué delito es el que está condenado su patrocinador? Por delito de colusión comprendido dentro del acuerdo de colaboración eficaz, señor. La primera condena que ha tenido usted se refiere a que usted después indica que no tenía idea de que era una sentencia. El señor fiscal justifica en su dicho, el doctor Ceballos, que no tenía conocimiento que había una sentencia de colaboración eficaz y que esta avisación está comprendido dentro de los actos que hizo como jefe de la Oficina General de Administración del Ministerio de Defensa. En absoluto, señor magistrado. La misma, todo es la misma, lo vuelven, es un preso fungido, lo repudio.
Así es, señor. O sea, se cumple el principio de la triple identidad a todas luces, señor. Gracias. Gracias, presidente. Procurador. Señor presidente, señores jueces constitucionales de este ilustre tribunal, en representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, solicito se desestime el presente recurso de agravio constitucional en virtud de los argumentos que muy brevemente pasaré a exponer. Conforme se ha podido apreciar de lo expuesto por la parte accionante, señor presidente, se debe observar que el favorecido, la parte accionante, postula argumentos de carácter legal, argumentos de carácter que deben ser dilucidados y resueltos por la justicia penal ordinaria. A lo que hace referencia a la parte accionante con respecto a que supuestamente el fiscal superior Ceballos Palomino en su toma de dicho a nivel de proceso constitucional haya afirmado que no tenía conocimiento sobre el proceso anterior, eso es con posterioridad en el proceso constitucional. Parece que hay una confusión en la manera de cómo postula la presente pretensión oralmente, siendo así, señor presidente, que no es que al momento de emitir la acusación haya sostenido, como no tenía conocimiento y pese a ello igual formula acusación. Ello no es así, señor presidente. Es por ello que se debe observar que tal y como los jueces constitucionales que han conocido este proceso constitucional han señalado que el favorecido dentro del proceso penal en la justicia ordinaria pudo haber deducido la excepción de cosa juzgada, la cual sería pasible de un pronunciamiento, el mismo que no encontrarse conforme en la parte accionante pudo haber sido impugnado y revisado por el superior jerárquico, todo esto dentro de la jurisdicción penal ordinaria y no ante vuestro despacho constitucional. Abogado, disculpe que lo interrumpa. Lo que usted nos está diciendo esta mañana es de que si una persona es juzgada por los mismos hechos, ya con sentencia, es juzgada nuevamente, este colegiado no tiene la opción de hacer control constitucional. No, lo que yo estoy manifestando, señor presidente, muy respetuosamente, es que lo que se postula con respecto a una supuesta doble persecución, la cual yo no estoy afirmando que se ha suscitado, es que debe de ser, para esto nuestra normatividad procesal penal contiene la excepción de cosa juzgada, en donde el juez penal intraproceso va a emitir un pronunciamiento. Vuestro Tribunal Constitucional, en su reiterada jurisprudencia, ha decantado que la no impugnación equivale a carencia de firmeza. Ese es un punto con respecto a la procedencia. Con respecto al tema de fondo, señor presidente, si es que se habría suscitado una supuesta situación de vulneración al principio de cosa juzgada en autos, y tal como los jueces constitucionales lo han desarrollado de manera extensiva, señor presidente, no se ha suscitado dicha vulneración, toda vez que la causa de persecución es distinta. El favorecido señala de que supuestamente se había acogido a la colaboración eficaz y de que él había por escrito acordado de que se comprenden todos los actos de los que están dentro de su rol como jefe de la caja, y que supuestamente ya estarían comprendidos cualquier tipo de omisión, cualquier tipo de acción con respecto a los deberes jurídicos positivos y negativos que son inherentes normativamente a su rol como así el Estado se lo ha encomendado. Si ha vulnerado dicho rol, se ha quebrantado, se ha apartado de lo que la sociedad le exige, definitivamente, señor presidente, va a ser pasible de una persecución penal. Con respecto a lo manifestado, señor presidente, se debe observar que el favorecido, yo debo de incidir en ello, debió de haber deducido la excepción de cosa juzgada dentro del proceso penal, donde el juez penal, que es el que va a resolver sobre el carácter penal, el carácter del proceso ordinario, emite un pronunciamiento, el cual puede ser recurrido. Si se obvia, señor presidente, muy respetuosamente, la posición es de que dicha
pretensión no cumpliría con el artículo 4 del Código Procesal Constitucional, que señala que el proceso de habeas corpus procede ante una resolución judicial firme y que ésta de manera manifiesta vulnera la libertad personal, hecho que no se ha suscitado en el presente proceso. Razón por la cual solicito, señor presidente, que se desestime el presente recurso de agravio constitucional, se declare improcedente la demanda. Gracias. Brevemente, por favor. Presidente, es muy lamentable, pero me parece que el abogado de la Procuraduría no ha tomado conocimiento del expediente. Pues bien, obren autos, señor presidente, en merced al acuerdo de colaboración eficaz, que en su oportunidad el Ministerio Público, que fuera recogido en la sentencia de fecha 25 de febrero del 2004, el Estado se comprometía a no perseguir a nuestro favorecido por segunda vez por los hechos por los cuales se había sometido al acuerdo de colaboración eficaz. Ante ello, el abogado que le patrocinaba en ese entonces solicitó el sobreseimiento. ¿Y qué es lo que resuelve la señora juez, que en su oportunidad emitió la resolución dando por aceptada el acuerdo de colaboración eficaz? Declaró improcedente el pedido de sobreseimiento. Sobre esa resolución, señor, no se recurrió. Por lo tanto, quedó consentido el auto, emitida por la señora juez Aiza Mendoza Retamoso, hoy juez superior, ¿no?, en el expediente 29-2001-B de colaboración eficaz. En segundo lugar, nuestro patrocinado no ha sido miembro, si bien es cierto, desempeñó el cargo de directivo de la Caja de Pensiones Militar Policial, parece que también acá hay un equívoco. El hecho por el cual ha sido procesado y condenado y se encuentra detenido arbitrariamente es por un hecho fáctico cuando ocupó el cargo de jefe de la Oficina General de Administración del Ministerio de Defensa. Él visa el certificado financiero y la resolución ministerial del pedido 00198 SMG, Servicio Material de Guerra del Ejército, por el cual el Ejército del Perú adquirió material de guerra a la empresa Sutex en el año 98, 1 de enero del 98. Este hecho, señor, está dentro del proceso. Lo que venimos acá a invocar, señor, es que hay una doble persecución y nuestro patrocinado se encuentra detenido de manera arbitraria. ¿Por un error judicial? Sí, por un error judicial. De tanto el Ministerio Público, que se comprometió a no perseguir al señor. Muchas gracias. Muy brevemente, señor presidente, solamente con respecto a lo señalado por la parte accionante en cuanto postula que habría agotado los mecanismos dentro del proceso al solicitar el sobreseimiento, debo reiterar que en vez de haber solicitado el sobreseimiento, debió de haber deducido la excepción de cosa juzgada. Eso es todo, señor presidente. Muy bien, vista la causa, queda el voto. Causa número 8. Expediente número 55, 16, año 2011, proceso de amparo, interpuesto por Samuel Grimaldo Apaza Hilario contra la Comandancia General de la Marina de Guerra del Perú. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante el doctor Samuel Grimaldo Apaza Hilario. Buenos días, señores magistrados. Este caso es un caso típico constitucional. El recurso de agravio constitucional se ha puesto contra la sentencia de la tercera sala civil, que declara nulo todo el proceso en virtud del artículo 451 del Código Procesal Civil. Este caso es un caso similar a esa obra tan conocida de Vargas Llosa sobre Pantaleón y las visitadoras. Es un caso sobre discriminación por haber contraído el VIH. Resulta que en el 91-90 nosotros estábamos acuartelados en la zona de emergencia de Pucallpa. Entonces fue contagiado ahí en una de esas idas de las prostitutas por el VIH. Entonces, al no haber modo de tomarles exámenes en Pucallpa, lo traen a Lima y descubren que verdaderamente tenía el VIH. Entonces la demandada Marina de Guerra de Perú por 2 años lo atiende y posteriormente le da de baja por haber contraído el VIH. Dentro de su resolución de baja, dice, diagnóstico de infección por VIH, estadio 2 asintomático, que luego en mayo, la Junta de Personal recomendó su retiro por incapacidad psicosomática, por afección no contraída a consecuencia del servicio, la cual no reviste invalidez
para el servicio activo. Diríamos, ¿no? La resolución dice que no revista invalidez para el servicio activo, sin embargo, le dan de baja. Simplemente es discriminación. Pasaron los años y fue totalmente mancillado su honor porque todos comenzaban a comentar sobre su enfermedad. En ese tiempo, hablando del 91-92, era un tiempo muy diferente al de ahora. Entonces se interpuso una acción de amparo y en primer grado declararon fundada la acción de amparo. Se interpuso una medida cautelar, igualmente se declaró fundada la medida cautelar. No contentos con esto, la demandada trató de darle de baja nuevamente, por límite de edad en el grado. No lo querían ver en el cuartel. Entonces interpusimos una represión de actos homogéneos. El juez constitucional declaró fundada la represión de actos homogéneos. Por lo tanto, él debería seguir en actividad, trabajando, y a la vez que ya estaba en otra condición, que es la de el tratamiento médico que está llevando de acuerdo al artículo de la ley 19-2004, que es de la ley militar policial, el artículo 55. Entonces, en estos momentos él se encuentra en el área de infectología, tratado por la enfermedad de VIH y también por hepatitis B. Tiene dos enfermedades que son a consecuencia de servicio, que yo también he sido militar y las tengo, que son trauma acústico y hipoacusia en oído izquierdo. Ha perdido el oído totalmente, la audición del oído izquierdo. Tiene necrosis osteoastrótica que viene a ser la muerte del hueso en hombros. También yo las tengo, esa enfermedad. Entonces, digamos, pese a ello, y pese a que sus hijos han sido admitidos en el Liceo Naval, están educándose ahí, su esposa va al Centro Médico Naval, él también está tratándose, en estos momentos está internado, y pese a ello, conociendo eso, la sala declara nulo todo lo actuado, y por eso venimos en agravio constitucional. Ahora, yo pido celeridad a estos dignos magistrados, porque es posible que esa sentencia, cuando salga, él ya no esté aquí, porque ya 5 días de fiebre. Con 20 años con el VIH, ya los científicos han determinado que después de los 10 años con el VIH, puede en días o en meses, o quizá en un año, morir, adquirir el SIDA y morir. Por eso, señores magistrados, le pido un poquito de conciencia respecto a esto y un poquito de sentido común. Él ahorita está contento, reincorporado, y no sé por qué la sala ha declarado nulo todo lo actuado. Entonces, no solamente está agraviando a él, también tiene una familia, tiene unos niños. Entonces, el interés superior del niño también sería vulnerado. Muchas gracias, señor. Viste la causa, queda el voto. Causa número 10, expediente número 37, año 2012, proceso de amparo. Interpuesto por Scotiabank del Perú, Sociedad Anónima Abierta, contra Luis Felipe Almenara Bryson y otros, jueces supremos de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República. Ha solicitado informar oralmente por la parte demandante la doctora Lourdes Florenano. Asimismo, ha solicitado informar por la parte demandante el doctor Julio Pérez Vargas. Por la parte demandada, ha solicitado informar la procuradora del Poder Judicial, la doctora Elvira Elizabeth Corcuera Céspedes. También ha solicitado informar oralmente por Telefónica del Perú el doctor Óscar Pedro Pomar Fonseca, así como la doctora Rosario del Pilar Fernández Figueroa. Abogado, procede. Señores magistrados, en nombre de Scotiabank solicitamos declarar fundada la acción de amparo que hemos interpuesto contra la resolución emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, que en un fallo dividido, 4 votos contra 3, decidió ilegalmente darle la razón a la empresa Telefónica en un proceso irregular en la que mi patrocinada fue la parte demandada. Por esa razón, señor presidente, señores magistrados, nuestro recurso de agravio constitucional hace alusión a la vulneración de una serie de derechos constitucionales, una vulneración evidente
a la tutela procesal efectiva en su concreta manifestación de una inadecuada motivación que veremos más adelante. Una vulneración evidente al principio de interdicción de la arbitrariedad. Una vulneración evidente, señor presidente, a la seguridad jurídica y a la predictibilidad de las decisiones judiciales, porque rompe la unidad de la función jurisdiccional. Es un proceso absolutamente irregular, señor presidente. No se trata, como se ha venido sosteniendo, de un caso concreto donde hubo una inaplicación o una aplicación indebida respecto a una norma o una interpretación equivocada. No, señor. En este proceso lo que estamos discutiendo es algo mucho más trascendente, porque para el Estado afecta el sistema de cobranzas coactivas y para el sistema financiero afecta también respecto de la incertidumbre del cumplimiento de los mandatos de los ejecutores coactivos, como veremos más adelante. ¿Cuál fue el origen de este problema? En el año 2003, 2 ejecutores coactivos de Subtanjaya y San Andrés, pertenecientes a Ica, como consecuencia de unas multas impuestas por estas municipalidades, trabaron embargo respecto de los fondos que estaban en el Scotiabank. Y como no existía impedimento alguno, mi patrocinada tuvo que cumplir con el mandato de los ejecutores coactivos. Pagó, simplemente pagó como consecuencia de estos mandatos. Y ese es el origen del problema, porque Telefónica lo que imputó a mi patrocinada fue una falta del deber de custodia, porque en buena cuenta le dijo: tú no has debido cumplir con esos mandatos del ejecutor coactivo. Mientras que mi patrocinada sostuvo y sostiene hasta el día de hoy que tuvo que cumplir porque no existía ningún impedimento legal que permitiese no pagar. La pregunta obvia, como lo manifestamos, es: ¿tuvo que cumplir con la orden del ejecutor coactivo o incumplir con la orden del ejecutor coactivo? Para responder esta pregunta, señores magistrados, tenemos que ubicarnos en el contexto del tiempo. Agosto del 2003. A esa fecha, señor presidente, señores magistrados, estaba vigente la norma, el decreto supremo 036-2001, artículo 10, que expresamente disponía lo siguiente. Disponía que para que se suspendiese un proceso tenía que, en este caso Telefónica, haber consignado el monto de la multa o eventualmente haber conseguido una medida cautelar. No hizo ni lo uno ni lo otro, no existía ningún impedimento legal. Y el otro aspecto que tenía que analizarse es si los ejecutores coactivos estaban acreditados. Y evidentemente estaban acreditados, y sobre esto no hay ninguna discusión, no hubo discusión, señores magistrados, en el proceso de si estos ejecutores estaban acreditados. Estaban acreditados. Y estaban acreditados sin ningún problema frente a la entidad en la cual se tenía que hacer valer el mandato. Si ese es el caso, señor presidente, señores magistrados, el tema es por qué razón se planteó una demanda. Se planteó una demanda porque la tesis de la parte contraria fue: aquí los ejecutores coactivos no se encontraban acreditados de acuerdo al reglamento de la ejecución coactiva. Absolutamente equivocado, ¿no? Y además, el proceso, según la tesis de la parte contraria, sí estaba suspendido el proceso y consecuentemente no procedía esta cobranza. ¿Qué es lo que dijo la Corte Suprema? Señores magistrados, con todo respeto, yo considero y consideramos con mi patrocinada que en este caso hubo o dolo o negligencia, cualquiera de las dos igualmente grave. Uno por intencionalidad y el otro por una manifiesta culpa o negligencia absoluta al momento de emitir la resolución. En esto, señor, hemos sostenido que no se trata ni siquiera de un tema de interpretación. Ellos podrán decir que el tribunal no tendrá facultades para entrar respecto a la interpretación en sede judicial, y en esto no se puede decir que hay interpretación. Un funcionario que sentado en su escritorio firma cualquier cosa no se le puede llamar bajo ningún punto interpretación. El tratadista Hernández Gil sostenía que la interpretación, la hermenéutica, es un proceso cognoscitivo para encontrar el sentido del derecho, y hace alusión a la fórmula de Savigny para saber qué cosa es lo que es interpretación. Pero lo que está plasmado en esa resolución de la Corte Suprema, señores magistrados, no es interpretación en lo absoluto. Hay afirmaciones que lo único que han hecho es consumar un ilícito. Dijo varias cosas erráticas y las voy a puntualizar, señor presidente. La primera tiene que ver con
algo que nosotros consideramos es el mayor ilícito. Sostuvo que no procedía el pago de los mandatos coactivos porque el proceso estaba suspendido. Falso. Había norma expresa. Para que esté suspendido se necesitaba una de dos cosas, o emposar el dinero, consignarlo, o conseguir una medida cautelar. Eso no existía, señores magistrados. Y en este caso puntual, ¿qué es lo que dijo la Corte Suprema? Dijo una cosa realmente insólita. Dijo lo siguiente: el proceso de revisión de legalidad es lo mismo que el recurso de revisión en sede administrativa. Y con esa tesis, señor presidente, señores magistrados, logró suspender el proceso. Logró decir que en este caso estaba suspendido el proceso, lo cual es absolutamente equivocado. La norma expresa decía algo distinto. Decía, para que se suspenda el proceso y no se procede al pago, tiene que existir medida cautelar o empose, y eso no existía. Esa norma, señor presidente, señores magistrados, fue modificada 6 meses después. 6 meses después, como es ahora, efectivamente la interposición de la demanda suspende el proceso. Pero al momento de la ocurrencia de los hechos, eso no existía. Eso no existía, señor presidente. Y para darle el salvavidas a la parte contraria, ¿qué es lo que hizo? Hizo una cosa que realmente es insólita. Absolutamente contradictoria, incongruente. Dijo, el recurso de revisión administrativo es lo mismo que el proceso de revisión de legalidad, cuyo objeto, como todos sabemos, es absolutamente distinto. Lo segundo, señores magistrados, es peor que lo primero. Mucho más nocivo para el sistema, porque hizo una interpretación totalmente contradictoria, sin ningún sustento, y que tiene que ver con la acreditación de los ejecutores coactivos. La norma vigente establece que los ejecutores coactivos tienen que estar acreditados ante las entidades del sistema financiero, ante la Policía Nacional, el Banco de la Nación y registros públicos. Pues bien, ¿qué es lo que ha dicho Telefónica? Ha dicho, tiene que estar registrado y acreditado ante todas las instituciones financieras, es decir, ante el universo de entidades que comprende el sistema financiero, para que un ejecutor coactivo tenga las facultades de poder realizar su función. Es decir, que el ejecutor coactivo de Subtanjaya tendría que estar acreditado en Piura, en Lima, para que ese ejecutor coactivo tenga sus funciones, para que esté facultado para traer embargo. Una cosa insólita, porque la propia ley además dice que el ejecutor coactivo puede hacer valer sus funciones dentro de la localidad, con lo cual no existe ninguna otra posibilidad para que ese ejecutor coactivo se vaya a otro lado. Con lo cual, en este caso puntual, los ejecutores coactivos estaban absolutamente acreditados ante la entidad frente a la cual se estaba haciendo cumplir, en este caso en el Scotiabank. Dos cosas más, señor presidente, que tienen que ver con un tema de la falta de interés para obrar, que nosotros aludimos en su oportunidad en la Corte Suprema. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Telefónica dijo una verdad a medias, y como toda verdad a medias, señor presidente, es una mentira completa. En este caso Telefónica mintió, y mintió de manera inmensa, por decir un calificativo. ¿Por qué? Sencillamente porque no dijo que simultáneamente había planteado otros procesos de contencioso municipalidad, solicitando... Para que redondee ya concluido el tiempo. Termino, señor presidente. No había dicho justamente que existían dos procesos que había iniciado donde solicitaba exactamente lo mismo que le habían solicitado a mi patrocinada. Es decir, habían simultaneidad y al final el Poder Judicial le ha dado la razón en los dos procesos. Es decir, tienen dos títulos para cobrar exactamente lo mismo. Y lo que es peor, señor presidente, es que tampoco tuvo en cuenta que había un proceso de revisión de legalidad en curso, que es determinar si los actos del ejecutor coactivo eran válidos o inválidos, que es el presupuesto de responsabilidad. Si Telefónica imputó responsabilidad a mi patrocinada, tenía que haber esperado este proceso, la conclusión del proceso de revisión de legalidad. ¿Se le dijo a la Corte Suprema que existían procesos en curso? Sí se le dijo, señor presidente. ¿Se le dijo que existía la acreditación de los ejecutores coactivos? Sí se le dijo, señor presidente. Se le dijo absolutamente todo, pero la Corte Suprema solo vio lo que quería ver y solo escuchó lo que quería escuchar. Y es sintomático, señor presidente, y con eso concluyo, que la quinta sala civil, al momento de absolver el grado, nos haya dado la razón en absolutamente todo. Simplemente ha dicho que no tiene contenido esencial. ¿Qué es lo que ha dicho? Y eso lo va a explicar mi distinguida colega. El magistrado Gerardo Beto le va a hacer algunas preguntas. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. En realidad, yo estoy un poco perplejo porque creo que ha consumido más de 10 minutos
con una argumentación interesante que gira copernicanamente todo en torno a la ejecución, al ejecutor coactivo, pero creo que siempre los abogados deben tener el tino de precisar por el tiempo el acto lesivo y los derechos presuntamente constitucionales. Al final escucho más bien de que la propia judicatura ha esgrimido de que no tiene un contenido esencial. En concreto, de repente la doctora Lourdes Flores va a precisar el acto lesivo, porque nos queda todo un poco en serio la argumentación. Le felicito porque domina todas las cuestiones subconstitucionales, pero el acto lesivo, ¿cuál es? ¿No? ¿Cuál es el agravio constitucional que está en juego? Eso es lo que queremos precisar. En todo caso, de repente la posta la asume la doctora Lourdes Flores Lano. Muchas gracias, presidente. Puntualizo simplemente, señor magistrado, lo dije al inicio respecto de una vulneración al principio de la tutela procesal efectiva en todas las manifestaciones concretas de una inadecuada motivación en las resoluciones y también en una vulneración al principio de la unidad de la función jurisdiccional. Señor presidente, señores magistrados, comenzaré por dar respuesta a la pregunta que ha formulado el doctor Eto. Efectivamente, venimos en un amparo, en un recurso de agravio constitucional, cuestionando la decisión de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Lima, que no ha tenido a la vista el argumento central, el agravio constitucional que la presente demanda de amparo formula. La presente demanda de amparo sostiene que la Corte Suprema de Justicia de la República, al resolver el proceso civil en el que Telefónica demandó a Scotiabank por indemnización al no haber cumplido su deber de custodia, de fidelidad con su cliente y haber procedido a una ejecución coactiva, sostenemos que la Corte Suprema, en esa decisión que falla la casación, ha incurrido en un gravísimo defecto de falta de motivación, o más bien de inadecuada motivación. Consideramos, contestando a la pregunta del señor magistrado, que como este Tribunal Constitucional ha señalado en las sentencias 3943 del 2006 en el proceso de amparo y 0728-2008 en un habeas corpus, en estos dos procesos constitucionales el Tribunal Constitucional ha dado contenido a la debida motivación y ha sostenido, como no puede ser de otra manera, que la debida motivación, o al revés, las incongruencias o la falta de motivación, es un elemento esencial de la tutela procesal efectiva. Es decir, el agravio constitucional en concreto, señor magistrado, consiste en que la Corte Suprema, por los vicios que el doctor Julio Pérez ha detallado, ha incurrido en una absoluta incongruencia. Nuestra discrepancia y la justificación del presente recurso de agravio es que si ustedes leen la sentencia de la Quinta Sala, dice que tenemos la razón. Dice que en efecto se ha aplicado indebidamente una ley, dice que en efecto había un proceso previo que daba legitimidad al procesado, dice que en efecto se pone en tela de juicio todo el sistema de cobranzas objetivas, pero que no hay violación esencial, no se afecta el contenido esencial del derecho. Y nosotros sostenemos, señor, que este no es un problema de interpretación. Si la Corte Suprema de Justicia de la República incurre en una incongruencia y su fallo es incongruente por las razones que el doctor Pérez ha expuesto, hay una violación a la debida motivación y por tanto a la tutela procesal efectiva, tema sobre el cual el tribunal se ha pronunciado en diversas ejecutorias como las que he citado. Pero señores vocales, mi intervención, para no ser repetitiva con lo que el doctor Julio Pérez ha señalado, quiere poner énfasis en dos temas. Primero, ¿por qué es fundamental la intervención del Tribunal Constitucional? Tanto en lo sustantivo como en la corrección de un gravísimo error en el que ha incurrido el Poder Judicial. Señor presidente, señores magistrados, solo el Tribunal Constitucional del Perú puede corregir la envergadura del gravísimo error que cometió la Corte Suprema. En primer lugar, porque estamos ante un hecho que tiene una afectación pública. No solamente tiene que ver con la relación procesal entre las partes. Señores, el fallo de la Corte Suprema, al exigir en sencillo que un ejecutor del distrito de San Andrés en Ica tenga que acreditar que está acreditado para ir a trabar un embargo en Piura, en Cusco, en Puno. ¿Por qué? Si no va a ejercer ahí la función. ¿Qué afecta esto? En primer lugar, pone en tela de juicio el sistema de cobranzas coactivas. Un ejecutor acreditado ante un banco en cualquier lugar del Perú concurre ante un banco y le dice, señor, trabe un embargo, y acá está ni siquiera acá está la decisión, ya estoy acreditado conforme manda la norma, y le dicen, no, señor, a ver, acredíteme que usted está en Puno acreditado también. Se pone en tela de juicio todo el sistema de cobranzas coactivas. Solo el Tribunal Constitucional del Perú
puede, señores magistrados, corregir este gravísimo error. Pero además crea una enorme incertidumbre en el sistema financiero. Señor, este fallo, los criterios aceptados por la Corte Suprema afectan a todos los bancos en todo el Perú. Después de este fallo, ningún banco en el Perú puede tener la certeza que, cumpliendo la norma y teniendo acreditados a los ejecutores que vienen y dicen, señor, soy el ejecutor de la municipalidad tal, de la entidad tal, los bancos en el Perú, y este es el caso gravísimo, Scotiabank, se ven ahora en una incertidumbre total, porque se les exige algo que no existe en el Perú. No existe una central única, no existe un registro único. La norma hasta hoy, en su lógica e interpretación, es que el banco tiene obviamente que tener la certeza que quien se presenta como funcionario encargado de una ejecución coactiva tiene los poderes para hacerlo. Coloca a los bancos en una situación tremenda y al Scotiabank lo coloca. Le pido un minuto más, señor presidente. Tremenda. Ha cumplido con su deber. Ha cumplido la ley. Si no cumplía con trabar ese embargo, no solo tenía que pagar el doble, sino que estaba expuesto a una sanción penal y se le está sancionando por cumplir la ley. Pero en tercer lugar, y quizás esta es la razón más importante para la intervención del Poder Judicial, señores, en este caso se ha roto el criterio de unidad jurisdiccional, porque como muy bien ha expuesto el doctor Julio Pérez, Telefónica del Perú, en simultáneo hizo tres cosas. Demandó a Scotiabank por indemnización. Fue al Poder Judicial en el proceso administrativo contencioso denominado revisión de la legalidad de los actos. Y en ese proceso, señor presidente, señores magistrados, el Poder Judicial le dijo a los ejecutores que habían actuado bien. Es decir, declaró infundada una de las demandas de revisión de la legalidad de los actos. Al hacerlo, quiere decir que el Poder Judicial le dijo a los ejecutores han actuado bien. Y si los ejecutores han actuado bien, ¿cómo puede ser el banco responsable de haber trabado un embargo realizado por un ejecutor que actuó bien? Y en tercer lugar, inició un proceso de reclamación que aparentemente lo ha ganado, con lo cual tiene 2 títulos para comer. ¿Cuál es la consecuencia de esto? 3 fallos contradictorios. 3 poderes judiciales en el Perú. 3 sentencias absolutamente contradictorias entre sí. Señor presidente, ¿quién puede corregir eso? Solo el Tribunal Constitucional. Un juez de primera instancia no lo va a hacer. Ese es el control constitucional y es el por qué le damos. Y finalmente termino pidiéndoles entrar al fondo de la cuestión. Y pidiéndoles entrar al fondo de la cuestión, pese a que venimos con 2 rechazos liminares, el de primera y de segunda instancia, por 2 razones. En primer lugar, porque el derecho de defensa ha sido plenamente garantizado. Conforme al artículo 47 del Código Procesal Constitucional, el Poder Judicial, que es el demandado en este proceso, ha sido citado. Telefónica es un litis consorte facultativo. Así se ha dicho en todas las sentencias del tribunal. Y pese a eso, señor presidente, nosotros mismos, y nos alegra, pide que esté presente la Telefónica para que exprese sus puntos de vista, pero no es, no, es un litis consorte facultativo. Ese es su estatus jurídico, así lo ha señalado en más de una ocasión el Tribunal Constitucional. Y finalmente, por la envergadura del tema. Reconocemos que el Tribunal Constitucional ha entrado al fondo de la cuestión en rechazos liminares, calificando esa intervención como excepcional, y así creemos que debe ser. Pero creemos que la magnitud, la connotación pública, los efectos de la decisión de la Corte Suprema deben ser corregidos en el fondo. Máxime, si la quinta sala, al pronunciarse sobre nuestro recurso, ha dicho que tenemos la razón, pero que no es una materia constitucional. Eso es lo que el tribunal tiene que corregir, y por todas esas consideraciones pedimos a ustedes, declaro fundado este recurso de agravio, e ingresar al fondo. Ahora, el magistrado Fernando Calle le va a hacer algunas preguntas. Gracias, presidente. Con vuestra venia. Por lo que escucho, doctora, ¿tiene rechazo liminar eso? Así es. Cuando usted hace la ubicación de Telefónica, la participación, su ubicación, de todas maneras el resultado de lo que pudiera haber puede agraviar o no a Telefónica también. ¿Podría resultar perjudicada Telefónica o no también? De lo señor, que se resuelva, ¿no es cierto? Señor magistrado, es evidente que se trata de un tercero que puede verse afectado. En casos similares... La pregunta era porque en el proceso que ha venido, ¿ha participado en todo el proceso desde el inicio, Telefónica? No nos cabe la menor duda, por eso digo que su calificación debiera ser la de un consorte facultativo, como ha ocurrido en otros casos. En la Corte Superior presentaron un recurso, les fue denegado, y no vinieron en queja. De modo que tomó pleno conocimiento del proceso y no vino en queja. Esto es fundamental. Procesalmente se presentó en la Corte Superior y no vino en queja. Y en esta instancia comparece para expresar seguramente sus puntos de vista, me imagino que sosteniendo que debe rechazarse la demanda, pero ha tomado pleno conocimiento de la demanda y, repito, su estatus sería en todo caso el de un litis consorte facultativo, es decir, no viola la relación procesal. Aquí se ha cumplido plenamente el artículo 47. ¿Quién es el demandado del Poder Judicial? Y se ha puesto la demanda en conocimiento y obviamente ante nuestra apelación conforme al artículo 97. Pero Telefónica conoce de este proceso, se apersonó en segunda instancia, se le rechazó su recurso y no vino en queja. Por último, para desvirtuar algo que
es de desarrollo diario del ejercicio de la profesión, salvo que estos años un poco aislado aquí haya variado. Y lo que está diciéndose en hechos procesales es que se está discutiendo que un ejecutor coactivo que va acreditado a un banco con mandato judicial, todo, sería eso que se está discutiendo, que no podía actuar, no podía realizar la ejecución estando acreditado ante el Poder Judicial y el banco. ¿Eso es lo que estaría en discusión en los hechos? No es un tema del Poder Judicial, sino administrativo. Claro, pero administrativo de las facultades que tiene el ejecutor coactivo. Pero eso es lo que está ocurriendo, señor magistrado, que parece increíble. 2 ejecutores de Subcantaya y de San Andrés en Ica van al Banco de la Nación, van al Scotiabank de San Andrés y de Subcantaya, 2 distritos en Ica, y le dicen, señor, vengo a trabar embargo. El Scotiabank revisa, porque hay un registro en cada banco, si efectivamente los ejecutores estaban acreditados, y lo estaban. O sea, eran los ejecutores. Incluso en los casos va el alcalde. Y Scotia trabó un embargo. O sea, cumple la ley. Ya se ha dicho cómo tenía que ser para suspender esto. Frente a ese hecho, Telefónica le dice a Scotia, usted ha violado su deber de protección, de confianza frente a su cliente. Usted, en buena cuenta, no me puede trabar a mí el embargo. ¿Cómo no le puedo trabar el embargo, señor, si viene el ejecutor coactivo y es el ejecutor coactivo? ¿Hay alguno que lo es? No, si lo es. Pero, doctora, entonces, señor, eso es lo que se ha puesto en cuestión. ¿Eso es lo que dice usted, que el Poder Judicial le ha dado la razón a usted? Exactamente. Le ha dado la razón y ha dicho que ese embargo le ha creado o ha generado un daño a Telefónica del Perú, razón por la cual el banco tiene que indemnizar a Telefónica, y ya lo indemnizó, ya le embargaron y ya le sacaron la plata. Pero en simultáneo han ido al Poder Judicial y han obtenido sentencias que les permite cobrarle a Subcantaya y cobrarle a San Andrés. 2 títulos. Claro, Con el agravante, señor, que hay un tercer proceso. Por eso digo que son 3 poderes judiciales. Hay un tercer proceso en que le he dicho, señor, ha actuado bien. A mí me parece, dice Telefónica, que el ejecutor no ha actuado bien. Y el Poder Judicial, en el proceso de revisión de legalidad, ha dicho, sí ha actuado bien. No tiene derecho a cobrar, es una discusionista, pero ha actuado bien. Entonces hay 3 poderes judiciales, señor. Y eso es el principio de unidad jurisdiccional. Nos parece que es un tema central de esta intervención constitucional. Gracias, doctora. Gracias, presidente. Gracias, buenos días, señor presidente, señores jueces constitucionales. Debo empezar este informe manifestando las irregularidades que se están dando en ese proceso de amparo. La autora que me ha precedido en el uso de la palabra sostiene que y solicita que este colegiado, este pleno, se pronuncie sobre el fondo del tema. Cuando, si bien es cierto, en la presentación, en el postulatorio de la demanda, Scotiabank debió emplazar también a la empresa Telefónica, porque el fallo, el pronunciamiento final en este proceso de amparo evidentemente le va a afectar a la empresa Telefónica, nada más y nada menos en la suma de 8.169.296.000 soles. Es evidente, pues, que en la relación procesal también tuvo que estar emplazada Telefónica. Sin embargo, Scotiabank no lo consideró y ahora, con fecha 12 de enero de este año, presenta ante el Tribunal Constitucional un escrito en el cual solicita, pues, que se le incorpore. Consideramos que esta irregularidad es manifiesta y es grave, toda vez que Telefónica no ha tenido los mecanismos ni ha tenido la posibilidad de argumentar y defender su derecho dentro del proceso de amparo. Sin embargo, el Poder Judicial, de una manera coherente, razonada, ha emitido resoluciones en el cual ha declarado improcedente la demanda de amparo por no existir ninguna afectación a ningún derecho fundamental. Es cierto, esto es un amparo contra resolución judicial, ¿no? Contra la resolución emitida por los jueces supremos, la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema, de fecha 5 de abril del 2011, que declare infundado un recurso de casación. Es de verse, pues, que en el proceso de cumplimiento de contrato, Scotiabank ha tenido todos los mecanismos y recursos que le facilitaba la ley para encontrar un fallo favorable a sus intereses. Sin embargo, estos fallos han sido adversos y la resolución que se pretende cuestionar no es una decisión antojadiza de los jueces supremos, sino una resolución razonada y coherente con los elementos proporcionados por el ordenamiento jurídico y por las partes dentro de este proceso de cumplimiento de contrato. Así lo ha recogido ya este Supremo Tribunal en distintas jurisprudencias de amparo contra resolución judicial. Entre las más recientes puedo encontrar la recaída en el expediente 3908 del 2011, de fecha 13 de diciembre,
del año pasado y la recaída en el expediente 2818 de 2011. Los argumentos utilizados por los jueces supremos están establecidos en el artículo 397, primer párrafo del Código Procesal Civil, modificado por la Ley 29.364, ya que no se configura infracción normativa ni procesal ni sustantiva dentro del proceso, dentro de los argumentos esbozados por la empresa Scotiabank. Además, en nombre de la abogada de la parte accionante manifiesta también que la quinta sala civil le ha dado la razón en todos los argumentos, lo cual es falso, y ustedes lo van a poder corroborar en el argumento noveno, en el considerando noveno. La quinta sala civil pues manifiesta de que se está discutiendo el interés para obrar de Telefónica, entre otros argumentos, lo cual ya este tribunal se ha pronunciado que esto no alcanza la justicia constitucional. Estos son argumentos de índole legal que no deben de ventilarse en esta sede constitucional. Esos son los motivos por los cuales estamos frente a una improcedencia liminar. No se ha logrado acreditar de manera contundente, objetiva y palmaria afectación al derecho a la motivación de resoluciones judiciales y a la tutela jurisdiccional efectiva. Por esas consideraciones, en representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, solicitamos que se desestime el recurso de agravio constitucional. Gracias. Buenos días, señor presidente, señores magistrados, respetados colegas. Lo primero que quiero precisar, señor presidente, es que tanto mi parte como el doctor Pomar, como abogados de Telefónica, estamos en este momento concurriendo a esta audiencia por razón de la resolución emitida por la presidencia. Pero en ningún caso, y con todo respeto, eso implica un reconocimiento de nuestra parte del hecho de que se haya podido obviar, omitir y no cumplir con las prescripciones legales que obligaban a que Telefónica fuese parte en este proceso. Telefónica no es parte en este proceso, no ha sido integrada en este proceso, no ha recibido nunca una notificación de la apelación correspondiente al rechazo liminar otorgado por el juez de primera instancia, ni menos aún la resolución superior confirmatoria. Estamos absolutamente disminuidos e invalidados de la posibilidad siquiera de contender los argumentos que se han escuchado por parte de Scotiabank. Respetables todos ellos, pero es imposible contenderlos. Yo solamente hablo de lo que conozco, no puedo hablar de aquello que no conozco, porque sería una falta de respeto al tribunal y a mis colegas. Y en este caso concreto, señor presidente, nos ha parecido a Telefónica que el hecho de haber recibido una notificación conteniendo una resolución del señor presidente del día 16 de enero nos obligaba, como un acto de respeto, a estar presentes, pero solamente para mencionar lo que estoy precisando en este acto. Debo simplemente añadir lo siguiente. A raíz de la resolución recibida, que como acabo de mencionar, es una resolución del señor presidente del tribunal, donde se señala que este colegiado no puede dejar de advertir que teniendo interés y habiendo sido parte en el proceso ordinario, su intervención sea postergada. Por eso hemos venido, pero hemos presentado un escrito, señor presidente, señores magistrados, insisto, no en la condición de parte, no en la condición de litis consorte, no tenemos ninguna condición procesal en este juicio, ninguna. Hemos sido prácticamente convocados, noticiados, invitados y estamos con todo respeto acá. Pero hemos presentado un escrito ayer haciéndole presente al tribunal esto y además algunos aspectos que el tribunal debe tener presente como hechos procedimentales resaltantes para que pueda resolver. ¿Por qué lo digo? Porque el único elemento que es de nuestro conocimiento es el contenido del recurso de agravio constitucional que la propia resolución del señor presidente ha ordenado no sea entregada. Conforme al contenido de ese recurso y lo que se ha manifestado por los señores abogados de la parte contraria en este acto ratificado por la señorita procuradora, se pretende que este tribunal, pese a que Telefónica
ha sido parte demandante en el proceso cuya ejecutoria suprema se impugna con este amparo? Se pretende que pese a que Telefónica no ha sido incorporada en la demanda y que además solicitó intervenir en la Corte Superior y le fue denegado, no obstante eso, que de todas maneras este tribunal emita un pronunciamiento sobre el fondo. Quiero precisar lo siguiente, señor presidente. Telefónica no ha tenido conocimiento de este proceso. Telefónica no tiene conocimiento de lo que dice la demanda. Telefónica no sabe de qué manera supuestamente le agravia a Scotiabank los términos de la resolución suprema. Telefónica no sabe qué dice la resolución superior, que en este acto es motivo del recurso de agravio. Telefónica no conoce nada de ese expediente. Cuando Telefónica sabe y se entera por el sistema informático que existe este proceso... Abogada, le voy a hacer algunas preguntas. ¿Cómo no? Ricardo. ¿Cómo no? Gracias, presidente. Gracias, sí. Antes escuchamos al magistrado Fernando Calle y después a la señorita abogada de la Procuraduría Pública del Poder Judicial sobre el tema que está usted tratando, doctora, ¿no? Que ustedes no han sido parte. Usted nos dice que hay un decreto de la presidencia del Tribunal Constitucional. Sí. En la parte, tenía entendido que el presidente del Tribunal Constitucional dijo que se les notifica a ustedes, no recuerdo porque no lo he leído, con los recaudos correspondientes, es decir, era una forma de subsanar de que desde la demanda no se les notificó a ustedes y no han sido parte procesal. ¿Puede leernos la parte resolutiva de la resolución del presidente? Con mucho gusto, señor magistrado. Lo que dice la resolución es visto el escrito presentado con fecha 16 de enero del 2012, mediante el cual Scotia Perú S.A. solicita la reprogramación de la vista de la causa en razón de que Telefónica del Perú S.A. ha solicitado su intervención en el presente proceso por tener interés en su resultado y considerando que efectivamente a fojas 460 obra el escrito mediante el cual Telefónica manifiesta tener interés en los resultados de la presente causa, toda vez que se cuestiona la ejecutoria suprema en la que fue parte, que si bien es cierto mediante resoluciones números 2 de fojas 438 y 4 de fojas 465, la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima consideró prematuro el apersonamiento de Telefónica del Perú S.A., este colegiado no puede dejar de advertir que teniendo interés y habiendo sido parte en el proceso ordinario, su intervención sea postergada y a efectos de evitar futuras nulidades se declara nula la programación de la vista de la causa realizada el día 10 de enero del 2012 y reprográmese la vista de la causa para el día 25 de enero del 2012, debiendo de notificarse con la presente vista Telefónica del Perú S.A. con los actuados pertinentes. Bueno, se advierte entonces, señora abogada, se advierte entonces de una buena disposición de la presidencia y del tribunal para acercarlos a ustedes a la justicia constitucional. Claro, ahora que los escuchamos, usted nos dice, yo no he sido parte del proceso, no me ha notificado con la demanda, y lo que a mí me llama la atención, y por eso le hago la siguiente pregunta, es que el artículo 47 del Código Procesal Constitucional dice en su segundo párrafo que si la de resolución que declara la improcedencia fuese apelada, el juez, se entiende el juez de primera instancia, el juez pone en conocimiento del demandado el recurso interpuesto. Entendemos que solo el recurso, no el contenido de la demanda, pero tampoco fueron notificados. Señor magistrado, puntualmente, no fuimos notificados y la resolución de la Quinta Sala, casi textualmente, señala que es prematuro, como lo repite acá la resolución del señor presidente, y dice dejándose a salvo el derecho de Telefónica para el supuesto en que la demanda sea admitida. Y estimo que la razón que motiva la decisión del superior en este sentido es porque nosotros no fuimos consignados como demandados por Scotiabank. Desconocemos por qué razón Scotiabank hubiese querido llevar este proceso sin considerar a Telefónica cuando es evidente, y en este acto se ha hecho de esa manera palmaria, que hay una afectación directa. El superior podría haber dicho eso, que es prematuro o lo que sea, pero acá la norma no es para el superior, sino para el juez. Sí. Es el juez es el que debe poner en conocimiento de ustedes la apelación del recurso nada más, y tampoco lo hizo. No, señor magistrado, ni el superior, ni el juez de primera instancia lo hizo, y cuando Telefónica se entera de la existencia de la causa por el sistema informático, le pide a la Corte Superior participar y le pide ser notificada con los actuados, y la presidencia, el colegiado superior, resuelve en la forma que le he indicado. Pero además le quiero precisar que según la notificación que nos hemos preocupado de acompañar la copia que se nos ha notificado este recurso,
que hemos presentado ayer, lo único que nos ha sido notificado por este Tribunal Constitucional es el recurso de agravio constitucional. Es todo lo que conocemos, no tenemos ninguna otra posibilidad. Sí, pues sí, lo que estamos escuchando, señor presidente, es que los abogados, la señora abogada que está hablando y el doctor Oscar Pomar, están viniendo para decir que ellos no tienen conocimiento de la demanda, que no se les ha notificado, que tampoco se les notificó del recurso, sino que a pedido del presidente del tribunal, con un ánimo acertado de acercarlos a ustedes a la justicia constitucional, es de que no van a venir a contestar la demanda, no van a, porque lo único que conocen es el agravio. Claro, ya quedará en el colegiado que tengamos que debatir este tema en su momento, pero hay jurisprudencia de nosotros que todo el mundo conoce, que es pública, en el sentido de que de ordinario lo que hace el tribunal es que regrese a primera instancia, que el juez admita la demanda, que corra traslado telefónica para poder regresar otra vez acá, pues en el tiempo que corresponda, lo más breve, pero ya cuando ustedes tengan pleno conocimiento del contenido exhaustivo, ¿no es cierto?, exhaustivo de la demanda para poderla contestar. En todo caso, esto no es un adelanto de opinión, sino un comentario al escuchar con sorpresa que usted no se notificó con la demanda y que el demandante tampoco lo expuso en conocimiento, o sea, solo demandó a los jueces supremos, no a Telefónica, a pesar que el contenido de la sentencia les podía afectar. Señor presidente, gracias, señor magistrado. Solo para terminar con mi exposición, efectivamente, nosotros no reunimos a la Administración de Justicia y respeto a ella estamos acá presentes, ¿no? Porque el señor presidente ha estimado, como lo ha explicado el magistrado Momón. Sí, el magistrado Fernando Calle le va a hacer una pregunta. Sí, gracias, presidente. No, en realidad ya prácticamente me ha respondido, porque quería que me confirme, porque escuché que la defensa, que ya se habían apersonado en la instancia inferior, pero hubo una respuesta, me dice ustedes, de la quinta sala, creo, ¿no? Pero sí se apersonó Telefónica. Señor magistrado. Intentó ser reconocido. Sí, y sobre ese punto le quiero hacer dos precisiones que seguramente son útiles para su inquietud. La primera es que efectivamente, como acabo de mencionar, por causa del sistema informático que es público, Telefónica se entera de esto, se apersona en la instancia superior, le pide a la Corte que lo notifique con los actuados e inclusive le pide que se reprograme la vista de la causa. Y la Corte Superior se lo deniega, pero al denegarse ese pedido lo que dice es que es prematuro y deja a salvo el derecho de Telefónica diciéndole solamente participarás una vez que seas notificado. Por eso es que lo manifestado por mi querida colega la doctora Lourdes Flores no tiene sustento, porque ella dice, ¿y por qué no vinieron en queja? Porque no teníamos agravio. Es evidente, si lo que ha hecho el Poder Judicial en esa resolución, bien o mal dada, ¿no? Porque en efecto lo que dice el señor magistrado Momón es que el artículo 47 ordena que el señor juez de primera instancia notifique con el concesorio. Eso no pasó. Probablemente el señor juez de primera instancia, motivado por la misma situación definida por Scotia, porque Scotia es el que no consigna Telefónica como demandado. Muchas gracias. El abogado, el magistrado Carlos Mesía le va a hacer una pregunta. ¿Cómo no? Gracias, señor. Doctora Fernández, si no son parte en el proceso, ¿en calidad de qué hacen el informe oral en este momento? En realidad, le agradezco la pregunta porque eso mismo le pregunté al señor secretario cuando ingresé, ¿dónde me ubico? Porque no soy parte demandada, no soy parte demandante, no soy integrada a la relación procesal, pero no puedo ignorar que he recibido una notificación de tan alta magistratura como es la presidencia del Tribunal Constitucional. Y evidentemente, en calidad de respeto, vengo acá a decir exactamente lo mismo que se ha postulado en el recurso que hemos presentado el día de ayer, haciendo unas precisiones. Esa es toda nuestra posición, señor magistrado. ¿Quiere decir que en este momento, en calidad de qué habla? ¿No sabe tampoco? No, ¿cómo no voy a saber, doctor? Soy abogada y evidentemente vengo para defender la posición de Telefónica en el sentido de que Telefónica no es parte en este proceso y básicamente por lo siguiente, porque cualquiera que fuera todavía ni siquiera se nos ha dicho en qué condición estamos acá. Pero si nos notifican el recurso de agravio constitucional donde se pretende y se ha ratificado en este acto un pronunciamiento sobre el fondo, como usted comprenderá, tenemos dos alternativas. O nos quedamos mudos o callados y no venimos, o respetamos al señor presidente y comparecemos solamente para darle el alcance al tribunal. Y creo que hemos hecho bien porque me parece recordar que el señor Momón, por ejemplo, decía que él no recordaba el contenido de esta resolución o no la había visto. Entonces ha sido una ocasión para que justamente en el Pleno
ante el Pleno completo podamos hacer esa precisión. Digamos, en este momento estamos escuchando a un tercero. Considérelo así, en todo caso, desde el punto de vista de que no tenemos ninguna condición de incorporados procesalmente en el caso. Señor, mi parte ha concluido con esa brevísima exposición que en realidad aborda fundamentalmente una solución de entrada al proceso, porque en realidad creemos que en las condiciones en que se ha desarrollado el proceso y además lo que ha venido ante la competencia del Tribunal Constitucional, no podría ni emitirse un pronunciamiento sobre el fondo, ni menos atender o comprender o suponer que la presencia telefónica en este acto pueda convalidar ninguna situación que ha debido cumplirse en su momento. Le pedimos al Tribunal resolver. El doctor va a hacer uso de palabra, ¿cierto? Va. Señor presidente, señores magistrados de este tribunal, en primer lugar tengo que deplorar y lamentar las expresiones del señor abogado de la parte contraria cuando imputa actos de dolo a la Corte Suprema de la República, un dolo causado para favorecer a la posesión de Telefónica. Telefónica siempre ha sido y es leal, es honesta en sus litigios. Por lo tanto, debo rechazar esas expresiones que no hacen sino tratar de descalificar a los órganos jurisdiccionales. Mañana más tarde también, si este tribunal no le es favorable, probablemente podrán decir lo mismo de ustedes. En ese sentido, yo creo que los abogados debemos de tener respeto hacia los magistrados. No podremos coincidir con ellos, pero tenemos que respetar sus decisiones. En la misma línea de la doctora Fernández, en el sentido que nuestra presencia no puede convalidar de modo alguno las omisiones en que expresamente ha incurrido Cochabamba. Porque Cochabamba, y ahora de los labios de mi querida doctora Flores, nos indica que Telefónica es un tercero facultativo, es un litisconsorte facultativo, olvidándose que es en el proceso ordinario que siguió Telefónica donde se dictaron las resoluciones que son materia del amparo. Si lo que pretende el amparo, como se ha indicado, es dejar sin efecto esas resoluciones judiciales que han otorgado un derecho a Telefónica, ¿cómo Telefónica va a ser un litisconsorte facultativo? Es un litisconsorte necesario. Y para que la decisión que se adopte en este proceso, cuando sea proceso, porque en este momento solamente es un trámite de apelación de improcedencia liminar, tiene que afectar a Telefónica. Y no puede ser dictado válidamente a tenor de lo dispuesto expresamente por el artículo 93 del Código Procesal Civil. Telefónica, pues, es litisconsorte necesario. Y no obstante ser litisconsorte necesario, no ha sido comprendido en la demanda, ni tampoco ha sido integrado a la relación procesal. Y nos dicen, ¿y por qué no interpuso un recurso de apelación o recurso de queja cuando la Corte Superior le denegó su intervención? Como dice la doctora, porque no tenía agravio. Y además, el recurso de queja funciona cuando hay denegatoria del recurso de agravio constitucional, que no era el caso porque se trataba de una resolución interlocutoria. Con estos elementos tan reducidos, yo confieso, señor, que en mi larga experiencia profesional de casi 40 años, jamás me he encontrado en una situación tan atípica, donde tengo que venir a informar y no conozco cuál es la resolución que debo defender. Y tengo que hacer actos de fe respecto a lo que se dice de ella en el recurso de agravio constitucional. No voy a referirme a los términos del recurso de agravio constitucional, sino simplemente voy a comentar las situaciones procesas y las resoluciones judiciales que no dicen lo que la parte contraria dice que dicen. ¿Cuál es la pretensión del recurso de agravio constitucional? La pretensión de Cochabamba es que se anule, que se deje sin efecto lo resuelto por la Corte Suprema de la República. Y que al dejar sin efecto el Tribunal Constitucional interprete en la forma que ellos indican. Y que una vez que el Tribunal haya interpretado la forma que ellos indican las normas, le ordenen a la Corte Suprema que fallen en ese sentido. Entonces, pues aquí estamos
frente a una instancia adicional a la Corte Suprema de la República, rompiendo el principio de exclusividad que le confiere la Constitución Política en el artículo 139.2 a la Corte Suprema de Justicia. De otro lado, señor, en lo que se refiere a este argumento tan efectista de que los ejecutores coactivos tienen que estar acreditados en todo el territorio de la República y que eso no es posible, que es una interpretación irrazonable, eso no es correcto. Yo le voy a leer, señor, lo que dice la Ejecutoria Suprema al respecto. Todo esto se dicta dentro del marco de un proceso que le sigue Telefónica a Scotiabank por incumplimiento contractual. Si ustedes depositan su dinero en un banco, el banco adquiere una obligación frente al cliente, una obligación de resguardar sus fondos, una obligación de cautelar sus fondos. Y los bancos, señor, nadie puede dudar que son las instituciones más especializadas del país, son los profesionales, tienen equipos de abogados, y que evidentemente no pueden desconocer la ley, ni pueden aplicar la ley en forma parcial. Se presenta un ejecutor coactivo al banco. El banco ya había sido advertido por Telefónica que existía un proceso de revisión de legalidad del procedimiento coactivo. Y el ejecutor coactivo solamente estaba acreditado ante el banco. Pero sin embargo, la norma pertinente establece el artículo 3, inciso 3 del reglamento de ley de procedimiento de ejecución coactiva. Dice, solo los ejecutores, señor, solo los ejecutores coactivos, debidamente acreditados ante las entidades del sistema financiero y bancario, la Policía Nacional del Perú, las diferentes oficinas registrales del territorio nacional y ante el Banco de la Nación, dice, solo pueden ordenar embargos o requerir su cumplimiento. Dicha acreditación deberá contener cuando menos el nombre de la persona, el número del documento de identificación personal, el domicilio personal, el número de inscripción correspondiente a la colegiatura en los casos de las provincias de Lima y Callao, así como en las capitales de la República. O sea, el considerando transcribe la norma. Y a continuación, dice la Corte Suprema que en rigor, analizada la norma en cuestión, se colige que solo los ejecutores coactivos acreditados ante las entidades que dicho numeral establece taxativamente podrán ordenar embargos o requerir su cumplimiento. Esta afirmación, dice la Corte Suprema, o sea, hay un acto de interpretación. Esta afirmación deriva de la interpretación literal efectuada al artículo en mención, pues el mismo enumera las entidades ante las cuales deben estar acreditados los ejecutores coactivos. Enumeración taxativa que denota una conjunción copulativa al utilizarse la palabra y. Esta interpretación, dice la Corte, constituye una garantía de la ley que impone para evitar el fraude. O sea que la interpretación que hace la Corte Suprema de la República de esta norma la hace en base a su tenor literal y establece cuál es la razón para esa interpretación. Es proteger de que no exista una situación de fraude. Porque imaginémonos, señores, que un ejecutor coactivo está acreditado ante la entidad bancaria. Otro ejecutor coactivo ejerciendo las mismas funciones está acreditado ante la Policía Nacional. Otro está acreditado ante el Registro Público. Otro está acreditado ante el Banco de la Nación. Lo que pretende la norma es unificar y que un solo ejecutor coactivo esté acreditado ante todas esas entidades. Pero la Corte Suprema de la República no dice que eso tiene que ser a nivel nacional. No lo dice, como se acaba de expresar los abogados de la parte contraria. Lo que dice la Corte Suprema de la República es lo que expresamente ha indicado. Y no tiene por qué decir más, señor. ¿Por qué razón? Porque los ejecutores coactivos, en cuanto al ejercicio de sus funciones, están sujetos a la ley de la materia que regula su competencia. Entonces, pues, el ejecutor coactivo tiene que estar acreditado en la localidad donde ejerce su competencia. Y no, pues, como se dice en este informe, que tiene que estar acreditados en Tumbes, en Piura, en fin, etcétera, etcétera. Abogado, el magistrado Carlos Mesía le va a hacer algunas preguntas. Abogado, hay un artículo del título preliminar que dice que, estableciendo el principio de supremacía de la forma sobre el fondo, del fondo sobre la forma en los procesos constitucionales,
que el tribunal debe privilegiar la protección de los derechos humanos por encima de la formalidad del proceso. Y veo que usted ya ha entrado al fondo, aun cuando dice que no es parte en el proceso, ¿no? Porque ya ha entrado en la discusión. Eso podría llevar al tribunal, como en muchas ocasiones, dar por entendido de que ya aquí, por lo menos en esta sede, había una defensa. No, señor, pero yo no puedo quedarme callado, ni puedo quedarme sin silencio, porque el que calla otorga. Cuando en este tribunal se me cita y se escucho todo lo que acabo de escuchar y me quedo callado y no digo nada. Entonces, yo estoy colaborando con la Administración de Justicia. Eso no significa, y he dicho, que lo hago bajo reserva, ¿no? Entonces, con ese sentido, entonces simplemente ya me callo y no digo, no sigo hablando, pues, señor vocal o señor magistrado, porque todo lo que pueda decir va a ser utilizado en contra de mi cliente. No necesariamente. Pero es que sí, señor, porque así es como usted me hace entender que el sentido de su pregunta. Es que lo que sucede es que usted plantea una cuestión de forma, en el sentido de que hay un vicio en el proceso que no le permite a este tribunal pronunciarse sobre el fondo, y usted entra al fondo. Entonces no entiendo la posición. Por eso es que preguntaba en calidad de qué está usted aquí presente. ¿A quién estamos escuchando? ¿A una de las partes? ¿A un tercero? ¿A un extraño? ¿Me entiende? Y ese extraño empieza a hablar sobre el fondo y a establecer digamos, entra a componer la litis, cuando lo que se cuestiona es la composición de la litis. ¿Me dejo entender? Bueno, yo respeto su criterio, señor, pero yo le pregunto a usted, si a usted le imputan una serie de actos y usted se queda callado, ¿qué cosa está haciendo usted? Está otorgando. Y yo no estoy refiriéndome al proceso porque desconozco el proceso. No estoy refiriendo yo estoy refiriendo a lo que se ha dicho en este acto, que yo he estado presente y lo he escuchado. ¿No? Bueno, con el criterio del señor vocal o magistrado, concluyo mi exposición en la misma línea de que la demanda, ¿no es cierto?, debe ser declarada, no sé, la forma que lo estime el tribunal, pero teniendo en cuenta que Telefónica no es parte en el proceso, no ha sido comprendida en la demanda, no ha sido integrada al proceso, expresamente se ha rechazado su intervención, y si está aquí es por una invitación, porque entendemos que es una invitación del señor presidente del Tribunal Constitucional, porque es una decisión que evidentemente en el fondo podría ser interpretada como que modifica lo resuelto en la Corte Superior, no obstante que no se trata de una resolución del Pleno. Pero por una situación de cortesía, por una situación de colaborar en alguna medida, nos hemos apersonado al tribunal, lo que no significa que aceptemos ni convalidemos ninguna de las omisiones en la que ha incurrido Scotiabank. Muy breve, señor presidente. Yo no me voy a referir a la conducta de Telefónica, ni mucho menos, porque es de conocimiento público todo lo que viene aconteciendo y cuántas veces ha sido sancionado por Indecopi. Me he referido efectivamente a la conducta de los magistrados y hemos dicho y nos ratificamos que ha habido prevaricato. Y cuando hay prevaricato hay dolo. Eso es lo que hemos dicho. Me voy a referir únicamente al estatus procesal desde el punto de vista jurídico de lo que tiene justamente Telefónica. El artículo 47 dice que efectivamente se le tiene que notificar a la parte demandada, y la parte demandada es el Poder Judicial. En esa relación jurídica, el único demandado es el Poder Judicial. Y la Corte y el tribunal, este tribunal, señor presidente, señores magistrados, por la sentencia del Tribunal Constitucional 961-2004 de este tribunal, ha sostenido de manera uniforme, ratificando una serie de criterios, que los terceros que intervinieron en el proceso son considerados litisconsortes facultativos, nada más. No son litisconsortes necesarios, más allá de la expresión grandilocuente del abogado de la parte contraria, de decir, son necesarios. No, son litisconsortes facultativos, es decir, dos relaciones jurídicas independientes, y la intervención del litisconsorte facultativo en modo alguno puede viciar para nada la relación jurídica procesal. Tan es así, señor presidente, que si tuviéramos que hacer un símil con lo que sucede en el Poder Judicial, cuando se habla de un proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, ¿qué es lo que sucede? Se anula el proceso cuando ha habido connivencia, cuando ha habido dolo, cuando ha habido fraude en el proceso. En el símil de este proceso, señor, cuando se está discutiendo una resolución judicial, es evidente que el único que tiene que discutirse aquí es la parte contraria, que es el Poder Judicial.
y el tercero que ha estado involucrado, que por efecto reflejo le puede generar evidentemente algún efecto, es un litisconsorte facultativo, y el tribunal así lo ha dicho en reiterada jurisprudencia, y lo he citado. Simplemente quería referirme a eso para aclarar los conceptos. En primer lugar, yo solicito que, obviamente como ocurre siempre, las grabaciones de esta audiencia sean tenidas a la vista como parte del proceso. Porque, como muy bien ha señalado el señor Mesía, en la línea que Scotiabank ha seguido a lo largo de este proceso, pedir quinto otro sí de la demanda, que se cite con la demanda en la calidad procesal que corresponde al tercero. Quinto otro sí, solicitamos al juzgado que se sirva a citar a Telefónica. Demanda. Es decir, Scotiabank considera que en efecto la errada decisión, la inconstitucional decisión de la Corte Suprema puede afectarlos en su calidad de litisconsortes facultativos, que es la que procesalmente corresponde conforme a la jurisprudencia del tribunal, pedimos que se les cite. Luego ellos se apersonan a la quinta sala, se les rechaza el apersonamiento y no hacen nada. Y hoy, citados por usted, señor presidente, en aras a facilitar a este litisconsorte facultativo que exprese sus puntos de vista, los expresan en el fondo de la cuestión, como muy bien ha notado el señor Mesía. Todo esto revela que Telefónica ha conocido esta demanda, que Telefónica se ha planteado por parte del demandante el estatus jurídico que corresponde, pero como ha sido rechazada liminarmente la demanda, obviamente no se le puso, no se le notificó, porque se notificó cumpliendo el artículo 47 al demandado. El demandado son los vocales de la Corte Suprema, y a ellos, conforme al artículo 47, eran los únicos que había que citar. Pero no cabe la menor duda, señor, que han conocido este proceso y que en esta instancia han ejercido su defensa. Todo esto habilita al Tribunal Constitucional a entrar al fondo de la cuestión. Y, señor presidente, es indispensable que se haga, por las razones de fondo que he indicado, por la clarísima violación en que incurrió el Poder Judicial, devolvernos a un proceso en el que la quinta sala, contrariamente a lo que dice la Procuradora, y me remito al texto, ha dicho que sí hay asuntos que considera errados de la decisión de la Suprema, pero que no puede entrar porque no hay contenido constitucional. Eso solo ustedes lo pueden dirimir. Por todas estas razones, señor presidente, agradecemos al Tribunal Constitucional que haya habilitado al litisconsorte facultativo que exprese su punto de vista. Los conocen, se han expresado en un proceso. Es obvio que se trata de una decisión contra la Corte Suprema que todos conocemos. Consideramos que el Tribunal Constitucional está constitucional y procesalmente habilitado para ingresar al fondo de la cuestión, y obviamente pedimos que se declare fundado el recurso. El magistrado Gerardo Beto le va a hacer algunas preguntas. Gracias, presidente. Doctora Lourdes, está dándose un cambio con lo último que ha dicho. A ver, porque está en juego el artículo 43 que regula la acumulación subjetiva de oficio con el artículo 54 que regula la intervención litisconsorcial. ¿Esa? El 43 es cuando la demanda aparece la necesidad de comprender a un tercero, el juez de oficio lo notifica. Si es que el demandante adrede no lo quiere comprender, picardía criolla, o si es que no se comprendió, el presunto afectado se apersona, artículo 54. Quiero en primer lugar saber, en el postulatorio de su demanda de amparo, ¿se interpuso también emplazamiento a Telefónica? Primera pregunta. Sí, señor. Quinto otro sí digo, en virtud de considerar los litisconsortes facultativos. Ya. Viene aquí entonces... O sea, para nosotros, señor, para aclarar, conforme a la sentencia 0961-2004 de este tribunal, en que 0961 ha precisado cuál es el estatus jurídico de los terceros, litisconsortes facultativos. Lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho el Tribunal Constitucional. Ya, correcto. Sin embargo, pedimos que se lo notificara, por supuesto que sí. Postularon en la pretensión, la comprensión de Telefónica. Viene el rechazo liminar y en consecuencia, en el rechazo liminar, se supone que el artículo 47 infini debe notificar del rechazo liminar a los emplazados que debió ser la sala de la Suprema Corte y también a Telefónica. En este caso solamente la Judicatura notificó del rechazo liminar a la Corte Suprema. Sí, señor, porque el artículo 47, le ruego tenerlo a la vista, dice que se cita a la parte. Y la parte es el Poder Judicial, la parte son los vocales de la Corte Suprema. Es un tema muy importante que yo ruego al tribunal dirimir en esta cuestión. Para nosotros, conforme a su jurisprudencia, señores, en un proceso en que se cuestiona una decisión judicial, ¿quién es la parte contraria? ¿Quién es la parte demandada? Los magistrados del Poder Judicial.
¿Qué estatus tiene quien puede verse afectado? Litis consorte facultativo, sentencia 0961-2004, Tribunal Constitucional, a la que me remito. Sigamos, doctora. Razón por la cual no debe ser notificado con la apelación. Pero sigamos. En algún momento Telefónica se apersona en sede judicial y la judicatura no le admite esta intervención litis consorcial. Así es. En la medida en que no era parte y que todavía no se admitía y etcétera de la argumentación. Sí. Y ante esa decisión, hoy han dicho que no hacen nada porque no se consideran parte. Es evidente, señor, que si este litis consorte facultativo obtiene o frente a su reclamo se expresa el Poder Judicial de una manera, es obvio que lo está afectando, en consecuencia debieron, frente a ese recurso, apelar. Pero guardan silencio, señor, porque está clarísimo lo que está ocurriendo. Bien. ¿Han querido que se siente una nulidad? Tengan plena seguridad ambas partes que este tribunal lo más pronto posible va a emitir una solución muy salomónica para ambas partes. Muchas gracias. No tengo la menor duda, señor presidente, que el Tribunal Constitucional hará justicia y confiamos en que se corrija este gravísimo problema de falta de unidad jurisdiccional. Solamente, señor presidente, señor magistrado, para rechazar las palabras del abogado de la parte accionante que dice que el comportamiento y la función de los jueces supremos es una conducta prevaricadora. Sin embargo, de lo actuado y conforme se desprende de la demanda, a la fecha aún no formula una denuncia de prevaricato. Es muy fácil y muy alegremente vienen a este Supremo Tribunal para cuestionar la decisión y el comportamiento de los magistrados, de los jueces supremos, los cuales se encuentran respaldados en la Constitución Política del Perú, en el artículo 139, que les garantiza la independencia, el criterio jurisdiccional. Eso es todo. Gracias. Muy bien. Señor presidente, quiero colaborar con algunas precisiones. Como bien me interrogó el señor magistrado doctor Mesía preguntándome cuál era mi condición, por qué venía, y le contesté con toda lealtad que no lo sé, porque ninguna resolución me lo ha indicado. Hay varias cosas que a partir solamente de este incidente, porque no tengo por qué hablar de lo demás porque no conozco, creo que es necesario precisar. En primer lugar, se ha dicho, o creo haber entendido por la defensa contraria, que este pleno o este tribunal nos ha integrado y nos ha notificado como litisconsortes facultativos. Quiero recordar que la resolución que hemos recibido no es del pleno, es una resolución del señor presidente. Entiendo que al amparo de sus facultades normativas, administrativas, de acuerdo a su reglamento, ¿no? En segundo lugar, se ha mencionado que Telefónica no tenía una posición trascendente en este proceso, ¿no? Razón por la cual no fue consignada como demandada, sino que más bien su condición procesal sería en todo caso la de un litisconsorte facultativo, ¿no? Y que en esa condición precisamente en un quinto otro sí de su demanda, que no conozco y que hoy día me entero que tiene un quinto otro sí, así lo habrían solicitado. Y que respondiendo a una inquietud del magistrado doctoreto, efectivamente el juez de primera instancia al conceder la apelación por rechazo liminar no habría notificado de ese concesorio a quien, según Scotia, habría consignado como litisconsorte facultativo. La respuesta de Scotiabank a través de sus abogados es que no tenía que notificarlo porque solamente es el demandado. Bueno, entonces, ¿en qué quedamos? Lo que se pretende es llevar a cabo un proceso a espaldas de Telefónica y es más, pedir ante este tribunal que se resuelva sobre el fondo, pero sin embargo, a pesar de haber dicho, por lo menos, que era litisconsorte facultativo, al que no se le notifica, al que no se le participa, pero finalmente se le trata de imponer una sentencia sobre el fondo. Eso tiene un solo nombre, se llama violación del debido proceso. Y es evidente que no se puede venir al Tribunal Constitucional a pedir que los magistrados del Tribunal Constitucional en una sesión de pleno violen el debido proceso. Eso me parece inaceptable, con el respeto debido. Pero solamente quiero agregar lo siguiente. Tengo a mano un recurso presentado por Scotiabank, porque la resolución del 16 de enero se motiva en el escrito de Scotiabank. Y aquí Scotiabank en su segunda parte, en la primera parte, en el primer párrafo, pide que se reprograme la vista. Y dice y pide, solicitamos que el presente recurso de agravio constitucional, así como las demás actuaciones del presente proceso, sean puestos en conocimiento de Telefónica.
en su domicilio tal. La razón de este pedido se sustenta en que Telefónica solicitó a la Corte Superior su intervención en este proceso, por lo que con el propósito de evitar cualquier nulidad que afecte su derecho al debido proceso es que hacemos este pedido. Me pregunto, ¿por qué ahora y no antes? ¿Por qué si nosotros nos apersonamos ante la instancia superior, pedimos participar, la resolución fue denegatoria y además Telefónica no se quedó callada, pidió la nulidad de esa resolución y le dijo al colegiado superior, usted está equivocado, su resolución es nula, por favor considéreme, y la Corte Superior ratificó su posición y dijo, no ahora, le reservo su derecho para cuando se admita? Pregunto, ¿y por qué si Scotia considera que para evitar futuras nulidades Telefónica debe estar acá, por qué no reclamó ella de esas resoluciones en la instancia superior? Si la titular de esa acción era Scotia, a ella le interesaba que esa acción de amparo se tramitara por el cauce regular o no. Es evidente que el propósito de un recurso de esta naturaleza y el pedir, fíjense ustedes, acá el escrito lo que dice es que piden que se nos notifiquen con el presente recurso, así como las demás actuaciones del proceso, o sea, de todas maneras, ante la sede del tribunal, que se subsane todo, en un solo instante, sin decir además en qué condición estábamos, porque acá no dice que se nos notifique porque consideren que sean ni que consortes facultativos ni nada por el estilo, y además dice, para evitar futuras nulidades. ¿Cuáles nulidades? ¿Qué nulidad podría existir que afectase a Telefónicas que no ha participado en el proceso, que no ha sido parte, que no ha sido notificado, que no ha sido noticiado? La única vez en que pudo saber que existía este proceso es cuando miró el sistema informático del Poder Judicial, que gracias a Dios existe. Y cuando se apersonó y cuando le dijeron no, porque el Telefónica dijo, señor, por favor notifíqueme con todo lo actuado, y la Corte le dijo no. Y luego ante la instancia, ante el Tribunal Constitucional, ¿por qué razón demuestra una conducta procesal absolutamente incongruente? Yo voy a terminar, señor, sin que, una vez más, repito, esto signifique para nada que estoy actuando como abogado de parte, ni convalidando, ni subsanando nada. Simplemente soy una colaboradora de una buena administración de justicia de manera leal y respetuosa. Aquí hay 3 sentencias, 2 de las cuales son relativamente recientes y van al punto de lo que se está discutiendo en este instante. Hay un caso del Sindicato Único de Trabajadores Marítimos y Portuarios, causa 3561-2009, proceso de amparo, donde hay un pronunciamiento del fondo del tribunal porque viene en rechazo liminar, pero dice, las asociaciones emplazadas han sido notificadas del concesorio del recurso de apelación y su derecho de defensa ha sido absolutamente garantizado. Primer caso. Segundo caso, de hace poco, ni siquiera 5 meses, 11 de octubre del 2011, causa 03872 del 2011, proceso de amparo, caso Guzmán Rixe de Unicio, donde se dice también por el Pleno, que hay un pronunciamiento de fondo, no obstante rechazo liminar, porque se ha puesto en conocimiento del emplazante el recurso de apelación interpuesto contra la resolución que rechazó liminarmente la demanda. Y finalmente hay una causa 3569-2010, proceso de amparo, caso Agrícola Cerro Prieto, donde con fecha 15 de abril del 2011 se resuelve sobre el fondo, no obstante rechazo liminar, porque se dice que el derecho de defensa de las partes emplazadas se encuentra plenamente garantizado por cuanto fueron notificados con los actos del proceso. Esta es la línea jurisprudencial del tribunal. Pero es más, cuando yo leo el recurso de agravio, que cortésmente me ha sido puesto en conocimiento, descubro que en la página 23, sin que esto sea pronunciamiento de fondo, reitero, se menciona la ejecutoria 4587-2004, acción de amparo. Esta es una sentencia del caso Santiago Martín Rivas. En ese caso, Santiago Martín Rivas es una causa que invocan como precedente a favor en su recurso de agravio. En ese caso, Santiago Martín Rivas interpuso una acción de amparo contra las resoluciones del Tribunal Militar que declararon nulos los sobreseimientos y reabrieron la causa para el procesamiento y la sentencia correspondiente que ahora purga el señor Rivas, Martín Rivas. Muy bien, dicen acá en su recurso
que según esta ejecutoria de este tribunal, se permite al tribunal pronunciarse sobre el fondo. Dicen, esta ejecutoria lo permite. La he leído con detenimiento y encuentro dos fundamentos de esa ejecutoria, 18 y 19. Y en ambos se señala que en este caso se puede emitir un pronunciamiento de fondo, no obstante rechazo liminar, porque han quedado a salvo los derechos de las partes por haber sido notificadas y haber actuado. Pero además, y eso viene a colación del otro argumento mencionado en este momento, por la parte contraria, el fundamento 19 de esa misma ejecutoria dice que se justifica el pronunciamiento de fondo siempre y cuando, primero, se deje a salvo el derecho de las partes que está garantizado el ejercicio de todo su derecho por haber sido notificado y participado. Y en segundo lugar, porque se trata de una causa de notoria trascendencia nacional. Yo me pregunto, ¿el caso de la relación contractual entre Scotiabank y Telefónica es un caso de notoria trascendencia nacional? ¿O acaso no se enmarca en el universo específico de la relación contractual? Obviamente. Hasta recuerdo rápidamente que en alguno de los recursos del proceso judicial ordinario que hay, creo que Scotia dice que las normas que se discuten acá pertenecen al bloque normativo contractual, no al bloque normativo constitucional. Pero no voy a decir más al respecto para que no sean objeto de dudas mis palabras. Le agradezco mucho al presidente su paciencia, a los señores miembros del tribunal, y quedamos a disposición para cualquier aclaración que deseen. Gracias. Vista la causa, queda el voto. Señor presidente, señores magistrados, en la causa señalada para la fecha no se ha solicitado más informe oral ni se han presentado a solicitar el informe correspondiente. Vista la causa, todas ellas quedan en estudio.